Buenas tardes, profesores, padres de familia y compañeros todos. Les saluda la alumna Ariana Jimena Doliorbe del tercero A Libertad Secundaria, de la Institución Educativa Fe y Alegría 29 de Ventanilla Alta. Y en esta oportunidad me encuentro muy emocionada porque el día de hoy vamos a aprender a utilizar el método del alambrado para diseñar circuitos eléctricos con interruptores triple. ¿Qué es el método del alambrado? El método del alambrado es un modo ordenado de realizar conexiones en una instalación eléctrica con diferentes interruptores, evitando realizar una mala conexión y cortocircuitos. Para realizar el correcto diseño del cableado de un circuito eléctrico, debemos aplicar el método del alambrado. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones. La línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. La línea LM o mensajera irá conectado al contacto extremo de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas, cable azul. Y la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. A continuación observamos la leyenda, donde tenemos a la línea L1, cable rojo, la línea L2, cable negro, línea LM o mensajera, cable azul, y la línea LP o puente, cable verde. Estas líneas representan a las líneas de alimentación que transportan la corriente eléctrica y alimentan a los circuitos. Debemos tener en cuenta que el método del alambrado solo se cumple en circuitos en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la corriente eléctrica llega directamente a los portalámparas, y este es equivalente a 220 voltios. Nunca se debe juntar la línea L1 y la línea L2, cable rojo y cable negro, directamente, porque podría ocurrir un cortocircuito. Diseño número 1. Instalación de 3 portalámparas comandado por un interruptor triple, independientemente. En este diseño observamos a dos esquemas eléctricos. ¿Y qué son los esquemas eléctricos? Los esquemas eléctricos son la forma más fácil y sencilla de representar una instalación o un conjunto de instalaciones eléctricas. En el esquema eléctrico van representados de manera simbólica los aparatos, accesorios eléctricos y cables de conexión. Tenemos al esquema unifilar, donde encontramos al símbolo del centro de luz, al símbolo del interruptor triple representado por el punto 3S. Aquí debemos tener en cuenta que cuando solo observamos esta línea, tenemos a un ducto de iluminación, pero cuando encontramos esta línea curva sobre él, nos damos cuenta que es un electroducto. Esta línea representa el número de cables o conductores que van a pasar por dicho electroducto. En el esquema desarrollado encontramos al símbolo del tablero general de distribución, que es un sistema de protección eléctrica que comanda todos los circuitos de la vivienda. Dentro de él encontramos a los interruptores termomagnéticos y diferenciales. Aquí observamos el símbolo de un interruptor termomagnético, que es un elemento de seguridad eléctrica, que tiene la capacidad de interrumpir la corriente. Su objetivo principal es proteger las líneas eléctricas de sobreintensidades debido a cortocircuitos o sobrecargas de red. Aquí encontramos en estas líneas suspensivas el símbolo de las cajas octogonales, que son usadas para unir tramos de tuberías, contener las tuberías de paso y derivación, proteger los empalmes y las conexiones. Dentro de ellas ubicamos a los portalámparas, que son dispositivos eléctricos que nos permiten colocar en su parte roscada a las lámparas o bombillas eléctricas. Son llamadas también sockets. Aquí tenemos al símbolo de las cajas rectangulares y finalmente al símbolo del interruptor triple, representado por el punto 3S. Los interruptores triples sirven para interrumpir el paso de la corriente eléctrica, abren y cierran los circuitos. Son llamados también interruptores de 3 golpes porque en su parte externa, como observamos, tienen 3 botones y en su parte interna tienen 6 contactos, 3 contactos medios y 3 contactos extremos. ¿Y cómo se diseña este circuito eléctrico? Aplicando el método del alambrado. ¿Y qué nos indica este método? Que la línea L1, cable rojo, irá conectado al contacto medio de los interruptores. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. Y la línea mensajera, cable azul,
irá conectado a los contactos extremos de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas, cable azul. Aquí nos dice que el primer botón del interruptor triple va a comandar a la lámpara A. Su segundo botón va a comandar a la lámpara B. Y su tercer botón va a comandar a la lámpara C. En este diseño observamos a los empalmes eléctricos. Tenemos al empalme en derivación T y empalme en derivación T con nudos de seguridad que son representados por estos puntos. Los empalmes eléctricos son la unión de dos o más conductores que nos facilitan la continuidad de la corriente eléctrica. Diseño número 2. Instalación de 4 portalámparas comandado por un interruptor triple independientemente. Se le dice independientemente porque cada botón del interruptor triple va a comandar a una lámpara distinta. Ahora aplicamos el método del alambrado. ¿Qué nos dice el método del alambrado? Que la línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado al contacto extremo de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. El primer botón del interruptor triple va a comandar a la lámpara A. El segundo botón va a comandar a la lámpara B. Y su tercer botón va a comandar a la lámpara C y D. También observamos a los empalmes eléctricos. Diseño número 3. Instalación de 5 portalámparas comandado por un interruptor triple independientemente. ¿Qué nos dice el método del alambrado? Que la línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado al contacto de los portalámparas, cable negro. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado al contacto extremo de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. En este caso nos dice que el primer botón del interruptor triple va a comandar a las lámparas A y B. Su segundo botón va a comandar a las lámparas C y D. Y su tercer botón va a comandar a la lámpara E. Diseño número 4. Instalación de 6 portalámparas comandado por un interruptor triple independientemente. En este caso, ya observamos a un portalámparas más. ¿Qué nos dice el método del alambrado? Que la línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado al contacto extremo de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. Aquí nos dice que el primer botón del interruptor triple va a comandar a las lámparas A y B. Su segundo botón va a comandar a las lámparas C y D. Y su tercer botón va a comandar a las lámparas E y F. En este diseño también observamos a los empalmes eléctricos. Diseño número 5. Instalación de 6 portalámparas comandado por 2 interruptores triples, independientemente. En este diseño, solamente ahora observamos 2 interruptores triples, a comparación del diseño anterior. ¿Qué nos dice el método del alambrado? Que para diseñar este circuito, la línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado al contacto de los portalámparas, cable negro. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado al contacto extremo de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. El primer interruptor triple, su primer botón va a comandar a la lámpara A. Su segundo botón va a comandar a la lámpara B. Y su tercer botón va a comandar a la lámpara C. El primer contacto del segundo interruptor triple va a comandar a la lámpara D. Su segundo botón va a comandar a la lámpara E y su tercer botón va a comandar a la lámpara F. Ahora es tu turno, te reto a diseñar este circuito eléctrico, aplicando el método del alambrado. Ahora que ya lo hiciste, vamos a diseñarlo juntos. Diseño número 6. Instalación de 6 portalámparas comandado por 2 interruptores triple. Intercalados. ¿Por qué intercalados? Porque cada interruptor triple va a comandar a un portalámpara diferente.
¿Qué nos dice el método del alambrado? Que la línea L1 irá conectado a los contactos medios de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. Y la línea mensajera, cable azul, irá conectado a los contactos extremos de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. Aquí nos indica que el primer interruptor triple, su primer botón va a comandar a la lámpara A, su segundo botón va a comandar a la lámpara C y su tercer botón va a comandar a la lámpara E. En el segundo interruptor triple, su primer botón va a comandar a la lámpara B, su segundo botón va a comandar a la lámpara D y su tercer botón va a comandar a la lámpara F. En este diseño eléctrico también observamos a los empalmes eléctricos, como mencionamos anteriormente, a los empalmes en derivación T y empalme en derivación T con nudo de seguridad, que nos facilitan la continuidad de la corriente eléctrica. Este es el símbolo, representa el cruce de conductores sin conexión eléctrica. Muchas gracias por tu atención. Espero que esta exposición te haya servido de mucha ayuda. Te sugiero seguir practicando el método del alambrado aplicándolo en otros diseños eléctricos. Recuerda que este método te va a ayudar a poder realizar conexiones en una instalación eléctrica de manera ordenada. Se despide la alumna Ariana Dolly del tercero A Libertad Secundaria, del taller de electricidad.